La noche que tocaron mi timbre en Valencia, pensé que era un vecino. Era un sargento con las botas mojadas, mi nombre en una orden y el silencio de quien trae malas noticias. Me dio dos salidas: obedecer a un viejo comandante que no perdona o desaparecer antes del amanecer. Y mientras él hablaba, sus ojos clavados en los míos encendieron otra amenaza, la que no se dice en voz alta. Perdí la carrera, la rutina, la fe en el uniforme. Una lesión me sacó de servicio y me dejó con facturas, un sueldo en reparto y un cuartel que ya no era casa. Vivía contando monedas y noches en vela, hasta que llamaron a mi puerta con un golpe seco. Abrí. Darío se plantó en el marco con la calma de quien ha aprendido a respirar bajo órdenes. «¿Alejandro Ruiz?» Asentí. El aire se volvió pesado. «Trabajo para Bruno. Ya sabes lo que quiere». El nombre me atravesó. Bruno Salvat, comandante retirado, contratista con tentáculos en el puerto y memoria que nunca caduca. Quise explicarle lo de la baja, los tratamientos, los meses sin destino. Darío escuchó sin interrumpir, firme, con esa mirada de mapa táctico que mide salidas, entradas, riesgos. Algo en sus ojos quedó demasiado cerca del mío. Un segundo de más, un calor que no correspondía a la misión. La tensión me recorrió como una chispa. Mi pulso golpeó demasiado fuerte. Volvió los días siguientes. No siempre a cobrar. A veces preguntaba por la rehabilitación, otras comprobaba si alguien nos seguía por la calle. En el bar de la esquina, escogía la mesa desde donde veía la puerta y también el retrovisor de los que esperaban fuera, fingiendo llamadas. Nuestro silencio quemaba más que cualquier palabra. La cercanía se sentía temeraria, como asomarse al borde de una tormenta. Cuando su mano rozó mi hombro al apartarme del pasillo, su contacto se demoró un latido de más. Noté fuego bajo la piel y odié que el miedo y el deseo hablaran el mismo idioma. Bruno no tenía paciencia. Las llamadas a Darío se volvieron cortas y frías. Un día apareció un sobre bajo mi puerta, una foto de mí caminando, y a pocos metros, él. Detrás, dos palabras. Muy pronto. El mensaje era claro. Podían alcanzarme cuando quisieran. Darío apretó la mandíbula. Nos están midiendo, a ti y a mí. El cuartel empezó a pesarnos como una sala sin ventanas. En la cantina, las miradas quedaban un segundo de más cuando entrábamos con 2 minutos de diferencia. Se hablaba bajo, nadie decía nada abiertamente, pero la inquietud flotaba. La posibilidad de quedar marcados, por Bruno o por rumores, mordía el borde de cada decisión. En ese clima, lo inevitable ocurrió. Bruno exigió vernos. No fue invitación, fue orden. El almacén del puerto olía a humedad y metal. Bruno escuchó sin interrumpir nuestra propuesta de pago parcial. Al terminar, sonrió con ese filo que corta sin ruido. 8 días, ni uno más. Salimos con la sensación de que no nos había dado tiempo, sino una trampa. Empezó la cuenta atrás. Vendí lo que quedaba de mi vida anterior. Una cámara, un par de botas que ya no usaría en marcha, recuerdos que dolían. Darío consiguió trabajos rápidos y discretos. Nos movíamos por rutas que él trazaba con una precisión que hablaba de años de ejercicios. En cada esquina, él adelantaba el cuerpo un paso para cubrirme. Su brazo rozaba el mío y el calor ascendía como si el mundo se apagara alrededor. La tensión me dejaba sin aire. Nuestros ojos se encontraban y el momento se quedaba inmóvil, a un aliento de cruzar la línea. La mitad de la semana trajo la fractura. Bruno se enteró de que Darío me estaba protegiendo más de lo que dictaban sus órdenes. El mensaje fue un hilo de voz a través del teléfono. O te apartas, o me encargo yo. Darío colgó sin mirarme. Aquella noche, en un banco frente al mar, dibujó sobre mi rodilla un plan de emergencia. Puntos de recogida, calles sin cámaras, una mochila con lo imprescindible. Su mano tembló un segundo, y el calor entre nosotros subió como si el viento no bastara. Su aliento en mi oído desordenó todo lo que intentaba controlar. Nuestros labios casi se buscaron. Me aparté. Él también. El silencio ardió, cargado, con un deseo no dicho. Volvimos con Bruno. Otra vez el almacén. Otra vez la balanza sin equilibrio. Contó el dinero sin prisa, billete a billete, como si midiera nuestros latidos. Todo esto, y no es suficiente para comprar tranquilidad, dijo. Una semana más, ni un minuto extra. La jaula se cerró un poco más. En el cuartel, las bromas veladas se volvieron cuchillos de goma.
¿Otra vez al puerto? ¿Con quién patrullas estas noches? El miedo a ser expuestos pesó como una losa. Entre mandatos y miradas, yo me deshacía por dentro, atrapado entre el deber y una cercanía que me arrastraba. Cada nervio estaba despierto. Quería creer que era solo protección, pero el cuerpo no sabe mentir cuando la piel recuerda el calor de otra piel. Mi corazón golpeaba demasiado fuerte. El último día corrimos sin descanso. 3 encargos, más ventas, contactos que nos debían favores. Al anochecer, la suma por fin cerró. Pensé que el ruido dentro de mí se apagaría. Me equivoqué. El mensaje llegó como una línea de órdenes. Mañana, 18:00. Muelle 3, sin escoltas. El puerto nos recibió con luces frías. Bruno nos aguardaba con 2 hombres detrás. Abrió la bolsa, contó, cerró con un clic. Han cumplido. Pero no olviden que las deudas no siempre son de dinero. Mañana no estarán en Valencia. Si se quedan, será asunto suyo. Salimos sin hablar. El viento del mar cortó la piel. En el coche preparado por Darío había un mapa doblado, documentación y una decisión que ninguno quería nombrar. Condujo por carreteras secundarias. La ciudad quedó atrás como un cuartel vacío. Todo parecía al fin bajar de intensidad, hasta que el mundo decidió recordarnos quién mandaba. En mitad de la noche, paramos a repostar en un pueblo dormido. Darío fue a pagar. Miré el retrovisor. Una furgoneta sin distintivos se detuvo al otro lado de la calle. El interfono de la estación crepitó con ruido viejo y una voz conocida, limpia, sin levantar el tono. Alejandro Ruiz, código de alerta. Regresa al punto de reunión. Esta vez no habrá otra semana. La luz azul de un vehículo sin marcas barrió el parabrisas. Levanté la vista. Darío, en el umbral, me sostuvo la mirada. Sus ojos dijeron todo lo que no podíamos pronunciar. El mundo se apagó alrededor, a un aliento de cruzar la línea y de no volver. El interfono repitió mi nombre y el mundo se encogió a un punto brillante en el parabrisas. Supe que cualquier movimiento en falso nos haría visibles para todos los ojos que preferíamos no nombrar. Darío no corrió. Caminó hacia el coche con esa calma que se aprende en los pasillos donde un error cuesta demasiado. Al abrir la puerta, dejó las llaves en mi mano como si fueran una brújula. «No mires atrás», dijo. «Gira por la carretera vieja y apaga el móvil. Te alcanzo en el puente de hierro». Obedecí con un temblor contenido. El indicador de combustible subió lo suficiente para darnos 1 hora. La furgoneta sin distintivos siguió inmóvil, pero la luz azul volvió a barrer el cristal. Apreté el volante. El aire pesaba. Cada nervio estaba despierto. En el espejo vi a Darío acercarse a la ventanilla de la caseta y hablar con el encargado. Un gesto casi imperceptible del hombre me indicó que no le cobraría nada, que la cuenta quedaba en silencio. Tomé la salida lateral. La carretera vieja mordía el borde del pueblo y se abría entre naranjos, oscura, sin cámaras. Apagué el móvil y lo dejé en el hueco del asiento, boca abajo, como si así dejara de existir. El motor sonó más alto de lo que quería. El miedo me acompañaba como un copiloto silencioso, pero no iba solo. El calor que aún me recorría desde el último cruce de miradas con Darío empujaba hacia un lugar sin nombre. Mi corazón latía demasiado fuerte. En el puente de hierro, un camión lento me obligó a frenar. El metal vibró bajo las ruedas. Allí estaba él, apoyado en la barandilla, respirando hondo, con la chaqueta cerrada hasta el cuello y la mirada clavada en mí, con una decisión que no había visto antes. Subió sin decir palabra. Cuando cerró la puerta, el silencio ardió entre los dos. Nos vieron, susurró. Esa voz no era del puerto, era del cuartel. Me ardió la garganta. Entonces ya no hay lugar para esconderse. No, dijo, pero hay rutas que no pisan sus botas. Marcó un trazo en el mapa con el dedo. Carreteras secundarias, un hostal sin registro automático, un taller de madrugada donde un conocido podía cambiarnos las placas. Conduje mientras él vigilaba los retrovisores. A veces su mano se posaba sobre mi muñeca para indicarme el momento exacto de frenar o acelerar. Cuando lo hacía, el tiempo se detenía un segundo. La cercanía se volvió peligrosa, como si bastara una respiración para cruzar una frontera que ninguno de los dos debía tocar. El aire dentro del coche se volvió denso. Mi pulso corría sin permiso. Al llegar al taller, nos recibieron con una luz tenue y una pregunta breve. El mecánico,
un excompañero de Darío, no pidió explicaciones. Cambió placas, tapó un golpe antiguo del paragolpes, borró con solvente el resto de una matrícula en un papel que no debía existir. «Nadie ha estado aquí», dijo al entregar las llaves. «Y si me recuerdan, yo no os conozco». Volvimos a la carretera. Quedaba 1 hora hasta el hostal. El cielo empezaba a clarear por el este. En el asiento, la mochila de emergencia seguía cerrada. Darío respiró hondo. «Necesito que confíes en mí», dijo. «Hoy voy a romper una orden». Sentí un latigazo en el pecho. «¿Cuál?» «Bruno me pidió que te entregaras si esto se descontrolaba. El cuartel me dejó entender que prefería verte de vuelta, aunque fuera a la fuerza. Si no obedezco, me cortan. Pero si obedezco, te pierdo. Y no voy a hacerlo». Su voz se quebró apenas, como si una línea interna cediera. No respondí. Abrí la ventanilla un poco. El aire frío me golpeó la cara y aclaró los pensamientos. Mi deseo de vivir y lo que sentía en su presencia empujaron a la misma dirección con una claridad feroz. No era la seguridad lo que buscaba, sino a él al otro lado del miedo. En el hostal, la dueña nos dio una habitación al fondo. No preguntó. Olía a café reciente y a madrugada. Cerramos la puerta y nos quedamos quietos, de pie, a una distancia que no era casual. Su mano rozó la mía al pasarme el mapa. El contacto se demoró un latido, como una promesa sin palabras. El mundo se estrechó a ese punto, a esa chispa. Nuestros ojos se buscaron y el silencio nos contuvo, al borde de algo que habría cambiado todo. Me faltó aire. «No ahora», dijo él, bajo. «Si cruzamos esa línea, que sea porque estamos vivos, no porque tenemos miedo». Asentí sin fiarme de mi voz. Dormimos a turnos. En mi guardia, escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a nuestra puerta. Luego siguieron. Una sombra pasó por la rendija. Al amanecer, ya estábamos en marcha. El plan era sencillo. Llegar a una casa en un pueblo minero abandonado, que una vez sirvió de almacén de material. Allí, esperar a un contacto que podía ofrecernos una salida legal, un aviso administrativo que pusiera a Bruno en pausa y, de paso, rompiera la cadena entre el cuartel y su red. Era una cuerda fina, casi invisible, pero real. Si funcionaba, no tendríamos que seguir huyendo. Si fallaba, nos quedábamos sin suelo. A media mañana, el primer golpe. Un control improvisado cortaba la carretera secundaria. Agentes locales, chalecos sin insignias claras, un coche gris detrás con antenas largas. Darío me indicó una curva previa. Entré en un camino de tierra. El coche saltó sobre piedras. Buscamos un cruce. No lo había. Un tractor viejo nos cerró el paso. Al detenernos, el polvo se quedó en suspensión. «Tranquilo», dijo. «Déjame hablar». Bajó del coche con las manos visibles. El agricultor nos miró sin prisa. Darío usó un nombre que yo no conocía y una historia a medias sobre una entrega urgente. El hombre dudó. Luego señaló un sendero estrecho entre olivos. Pasamos rozando ramas. El metal se quejó, pero el motor aguantó. Al volver al asfalto, los coches del control ya no estaban. Habían girado hacia el pueblo. Había margen. Fue entonces, en el borde preciso de la esperanza, cuando llegó la grieta. Mi móvil, que creí apagado, se encendió con un destello pálido. Un mensaje entró por una red que no debería existir. «Alejandro, te acompañan al matadero. Vuelve al cuartel ahora y lo arreglo». No había nombre, pero la firma era de alguien que conocía mi expediente. El texto me perforó. Miré a Darío. No dije nada. La desconfianza nació como una astilla. Guardé el teléfono, apagué de nuevo y callé. Durante kilómetros, la duda y la lealtad pelearon en mi pecho. ¿Y si él jugaba a dos bandas? ¿Y si yo era la moneda? Cada vez que su mano indicaba una salida, sentía el impulso de retirar la mía. Cada vez que su mirada se cruzaba con la mía, la astilla se movía y el dolor se mezclaba con el calor. Al llegar al pueblo minero, la tierra roja parecía respirar. La casa estaba como prometieron, cerrada, con un candado oxidado que cedió con una palanca. Dentro, solo polvo y cajas vacías. Esperamos con el coche oculto bajo un techado. El contacto debía llegar al caer el sol. Teníamos horas. La tarde se hizo pesada. Darío salió a dar una vuelta corta por el perímetro, midiendo rutas. Yo me quedé dentro, mirando el mapa que ya sabía de memoria. La astilla no me dejaba. Tomé el móvil, lo encendí
y escribí: ¿Quién eres? La respuesta fue inmediata: alguien que puede salvarte si sueltas la mano equivocada. Tragué saliva. El mensaje final cayó como una piedra. La prueba está en tu guantera. Mi piel se heló. Abrí la guantera. Debajo de la documentación, un sobre sin marcas. Dentro, 3 fotos. Darío en el muelle con Bruno, días antes de que todo empezara. Darío entrando solo en el almacén. Darío y yo en el bar, con un círculo rojo alrededor de nuestras sillas. Detrás, una frase escrita a mano: el que te guía, te entrega. El suelo se movió. Escuché sus pasos antes de verle. Guardé el sobre a destiempo. Entró con la respiración acelerada. 2 coches dieron vueltas en la carretera principal, dijo. Creo que nos olieron. Falta poco para el anochecer. Si el contacto no llega en 30 minutos, nos vamos. No pude callar. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con Bruno sin mí? Me sostuvo la mirada. El silencio quemó. Antes de ir a tu casa, admitió. Me dio el encargo. ¿Por qué? Le mostré una foto. La sostuvo sin parpadear. La astilla se volvió cuchillo. ¿Me vas a entregar? Si quisiera, ya no estarías aquí, respondió, bajo. Rompí con ellos cuando decidí que esta ruta era contigo. Eso me deja sin red, Alejandro. Contigo o en el vacío. Su voz tembló en esa última palabra. El mundo quedó en suspenso, a un aliento de rompernos o de volver a atarnos. El aire se volvió denso. Mi corazón golpeó con fuerza dolorosa. El borde del abismo estaba a la altura de los ojos. Entonces, un motor lejano. Un coche se acercaba despacio por el camino. Darío miró por la rendija y tensó la espalda. No es nuestro contacto. Los faros se apagaron antes de llegar. El coche se detuvo fuera de nuestra vista. Un teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje, esta vez de Bruno. Última oportunidad. Sal tú, deja al sargento. Yo me encargo del resto. El miedo, la desconfianza, el deseo. Todo se apretó en un punto insoportable. Darío me cogió la muñeca un segundo. Su tacto se demoró lo justo para encender toda la piel. Elige, dijo. Si confías en mí, salimos por detrás ahora mismo. Si no, abre la puerta y diles que te vas con ellos. Respiré. El mundo se redujo a 2 caminos. Afuera, una puerta de coche se cerró con un golpe sordo. Dentro, la decisión me quemaba por dentro. Di un paso. Y entonces, alguien llamó a la chapa con los nudillos, tranquilo, como quien llega a su propia casa. Alejandro Ruiz, dijo una voz. Venimos en paz. Traemos un papel que puede liberarte, o terminar con los dos. El mango de la puerta vibró, la luz del atardecer se coló por la grieta, y yo, con el sobre aún temblando en la mano, elegí. La voz al otro lado de la chapa prometía libertad. El miedo, en cambio, juraba que toda promesa venía con un precio que no sabíamos pagar. Abrí solo lo necesario para ver un borde de carpeta y un rostro sin insignias visibles. El hombre se presentó como inspector civil adscrito a un juzgado de Valencia. Dijo tener una medida cautelar preparada contra Bruno si yo firmaba una declaración inicial y entregaba un dispositivo con pruebas. Pronunció mi nombre entero y el de Darío con una tranquilidad que dolía. Detrás, el coche seguía a oscuras. El inspector no cruzó la línea de la puerta. Levantó el papel apenas. Sellos, membrete, una firma que parecía auténtica incluso con la luz torcida del atardecer. Si quieren vivir, dijo, abran. Si nos disparan, mañana estarán en todos los registros. La mano de Darío en mi muñeca me ancló. La soltó despacio, como si también soltara algo por dentro. Déjame ver el documento, pidió. Salimos sin brusquedad. Nadie levantó armas. El inspector habló de un contrato del puerto, de facturas trianguladas, de 2 apellidos que llevaba meses queriendo atar. Dijo que yo era la bisagra, lesionado, presionado, útil como testigo. Conmigo podían frenar a Bruno. Sin mí sería otra carpeta perdida. Y luego miró a Darío. Tú apareces en sus movimientos, o vienes con nosotros y firmas tu propia ruta, o te quedas pegado a él hasta hundirte. La carretera, muda. El papel pesaba. Darío apretó la mandíbula. Sentí que algo se abría y, a la vez, se rompía. Si entro ahora, dijo, él queda en tus manos, y si tú fallas, lo destruyes. El inspector no negó ni afirmó. Me pasó un bolígrafo. La tinta tardó en arrancar.
Firmé la recepción de la orden y un preacuerdo de colaboración. Cuando levanté la vista, descubrí el primer giro. El coche apagado no era único. A lo lejos, otro motor bajó la cuesta sin luces. El inspector lo notó. Se puso tenso. «No son de los nuestros», dijo. «Elegid». Darío me empujó suavemente hacia el interior. «Sube al coche con él», ordenó. «Yo los distraigo. Nos vemos en el punto B». «No hay punto B si te pierdo», le dije, con la voz áspera. Me sostuvo la mirada un segundo de más, ese segundo que siempre nos partía. «Confía», murmuró. Esta vez, en serio. Corrió hacia el lateral del edificio. El coche desconocido se detuvo al borde del patio. Bajaron dos hombres con acento de puerto. Pedían nombres, preguntaban por mí como si preguntaran la hora. El inspector me metió en su vehículo y me tendió un chaleco simple, nada de placas. «Si él no vuelve en 10 minutos, nos vamos», susurró. «Si vuelve, tú decides». Pasaron 5, pasaron 8. Sonó un golpe seco detrás, luego una carrera, luego silencio. Darío apareció de improviso, respirando hondo, con un rasguño en el pómulo y los ojos encendidos. «Nos han visto», dijo. «Marchaos. Yo los llevo al desvío y me pego atrás para cortarles el paso». Fue la primera traición, o así se sintió. Me dejó en manos de un desconocido para irse a una oscuridad donde no podía seguirlo. El coche arrancó con un tirón. En el espejo lo vi dar la vuelta al patio y perderse entre sombras, solo, contra una marea que no anunciaba color. Por primera vez desde que esto empezó, me sentí dejado atrás por él. La herida no sangraba, pero ardía. El inspector condujo sin radio, sin llamadas. La orden judicial, colocada entre nosotros, parecía una frontera. Me preguntó por rutas, nombres, detalles. Contesté lo justo. Cada respuesta se me clavaba como una culpa. Al llegar a una nave abandonada en las afueras de otra localidad, nos recibió una secretaria judicial con gafas discretas y un grabador. Me ofrecieron agua. Empecé a hablar. A mitad de la declaración, un mensaje silencioso apareció en el móvil del inspector. Cambió el gesto. «Han detenido a 2 hombres del puerto», dijo. «Uno ha huido. Según la descripción, es vuestro muchacho». Mi corazón tamborileó en el cuello. Me levanté de golpe. «Voy a buscarlo». El inspector alzó la mano. «Si sales ahora, perdemos la medida. Si terminas, lo salvamos con un papel y no con una carrera ciega». La sala olía a polvo y a decisión. Me senté. Terminé. Firmé. La secretaria guardó el grabador como si fuera un corazón trasplantado. Al salir, la noche había terminado de caer. El inspector me devolvió la mirada que no había recibido de nadie desde hacía meses. Ni paternalista, ni fría, sino exacta. «Ahora sí, vamos a por él». Lo encontramos en la cuneta de un camino comarcal, con la camisa pegada al cuerpo y la respiración corta. No estaba herido de gravedad, pero el cansancio lo había vaciado. Cuando me vio, apartó los ojos como si yo fuera la luz que duele. «Hiciste lo que debías», dijo, sin tono. «Yo también». Le acerqué la mano. La tomó. Su piel ardía. No hizo falta más. El inspector nos dejó en un hotel discreto, con 2 llaves y un teléfono que solo recibiría llamadas de un número. Antes de irse, dijo algo que no supe responder. «Lo difícil no será parar a Bruno. Lo difícil será todo lo que se dirá de vosotros cuando el rumor huela sangre». Subimos. La puerta se cerró. La distancia entre nosotros, otra vez, no era casual. Esa noche no hubo líneas cruzadas ni palabras de más. Solo su frente pegada a la mía unos segundos, una respiración compartida que lo dijo todo sin permiso, y el pacto más frágil que conocen los hombres, esperarnos vivos al día siguiente, con el mundo en contra. Y al día siguiente llegó el mundo. Las llamadas no venían del puerto, venían de pasillos con paredes demasiado limpias. Cuando la historia tomó aire, ya había nombres que no podíamos pronunciar sin quedarnos sin trabajo, sin amigos, sin paz. Despertamos con un golpe. Mi antigua unidad había recibido un informe anónimo con fotos del bar, la estación de servicio, el puente. No decía amor ni complicidad, decía riesgo operativo y conductas impropias. Con esas palabras frías se puede quemar una vida. El inspector llamó a primera hora. La medida contra Bruno había sido admitida.
pero necesitaba una comparecencia pública en 2 días. Si dais la cara, lo arrinconamos, dijo. Darío se tensó. Sabía qué significaba dar la cara para 2 hombres que habían aprendido a sobrevivir en el rumor. En el hotel, el pasillo se volvió estrecho. Pidieron nuestros DNI con insistencia. Alguien había avisado de que ahí dormíamos. Salimos por el garaje con el inspector, que ya no era solo un funcionario, era un puente. Nos llevó a un piso de protección de testigos, paredes desnudas, ventanas altas, un aire que sabía a espera. Será poco tiempo, prometió. Las horas, sin embargo, no pasan igual cuando un hombre recorre casilleros. En el cuartel, me dijeron luego, circuló un audio, mi voz, recortada, diciendo, confío en él. Lo enviaron a grupos donde se bromea sin reír, se ríe sin mirar a nadie. En el puerto, Bruno se movió con una agilidad que reveló costumbre. Abogados, llamadas, soplos a periodistas que aún buscaban la historia. La red vibraba. Esa tarde, Darío recibió 3 llamadas de antiguos compañeros. No las atendió. A la cuarta, contestó. Hubo un silencio al otro lado, luego una frase. No vuelvas por aquí hasta que esto pase. Colgó con los ojos fijos en el suelo, como si una cuerda invisible se le tensara en el cuello. El dolor no fue por el trabajo, fue por un lugar que te expulsa sin verte. El inspector nos sentó y habló claro. La comparecencia debía ser conjunta. Yo explicaría la presión de Bruno. Darío, la cadena entre la logística del puerto y algunas órdenes extraoficiales. Podíamos pedir reserva de identidad, pero una filtración ya corría. Éramos noticias sin foto, rumor con iniciales. Si no lo hacemos ahora, dijo, os perseguirán con el chiste fácil durante años. Si lo hacemos, os perseguirán con el chiste duro durante meses, y luego se cansarán. Pero habrá un invierno entre medias. Miré a Darío. La pregunta era otra. ¿Y lo nuestro? ¿Qué nombre tendría en medio de ese ruido? No lo dijimos, lo supimos. Esa noche, al ensayar mi declaración, la rabia me bloqueó. Veía a Bruno contando billetes con calma. Recuerdo de almacén frío. Veía a mis antiguos compañeros bajando la voz cuando pasaba. Veía a Darío en la cuneta, jadeando, con los ojos de quien no espera nada a cambio. Sentí el vértigo de una vida partida. Me temblaron las manos. Darío se acercó sin invadir. Puso su palma en mi nuca un instante. Ese calor bastó para que el oxígeno volviera. El silencio entre nosotros habló mejor que cualquier discurso. Un paso más. Habríamos cruzado un límite. Nos quedamos justo antes. Era nuestro lenguaje. Orillas a un aliento. Al día siguiente, las cosas se torcieron. La secretaria judicial que guardaba la declaración recibió un aviso. Alguien había solicitado acceso anticipado al expediente. No era defensa de Bruno. Era una oficina del propio ministerio. El inspector frunció el ceño como quien oye una nota falsa. Hizo llamadas. Nadie respondía. La sensación de estar siendo asomados al borde para que cayéramos solos se hizo tangible. Para colmo, mi madre me llamó. Nunca hablábamos de mi vida desde la baja. Ahora lo supo por una vecina. Salen en las noticias de Internet. No preguntó si era verdad, preguntó si estaba a salvo. Dije que sí. Quise decir otra cosa y no pude. Cuando colgué, el dolor no fue el de ser señalado, fue el de no poder nombrar a quien me sostenía en mitad del derrumbe. El inspector consiguió un hueco en un juzgado más pequeño, con una jueza que no debía favores en el puerto. Nos pidió estar a las 10. Llegamos a las 9:30. Afuera, 2 cámaras esperando a quien resultara. Darío me acompañó hasta la puerta lateral. Antes de entrar, me detuvo con una frase que me atravesó. Si nos rompen con esto, no dejes que sea por miedo, que sea por una decisión tuya o mía, no por ellos. Asentí. En la sala, el eco comía las palabras. Declaré. Conté el sobre con fotos, las llamadas, la deuda. Evité nombres de soldados. Di los de contratistas. La jueza escuchó con atención que no fingía. Miré a Darío mientras él hablaba después. Su voz no tembló hasta el final, cuando dijo, yo elegí no entregarlo. Elegí, cerró una puerta y abrió otra. Al salir, la noticia ya tenía titular. Exmilitar vincula a contratista con presiones en el puerto. Sin fotos. Pero los comentarios se llenaron de insinuaciones. Había bromas, claro. También apoyo inesperado de quien sabía de deudas y silencios. Lo que más dolió fue un mensaje sin firma. Cuando te canses de él, vuelve.
No supe si iba para mí o para Darío. Comprendí que el invierno había empezado. Esa noche, en el piso de protección, no hablamos casi. El cansancio era otra persona sentada con nosotros. Me quedé mirando la ventana sin ver nada. Sentí su presencia detrás, ese calor discreto que ya era hogar. No nos tocamos. No lo necesitábamos para saber que estábamos, más que nunca, en el filo entre perderlo todo o empezar de nuevo. Y en ese filo sonó el teléfono del inspector. Bruno había desaparecido de su ruta habitual. Su abogada pedía un aplazamiento. La red se encogía. Pero cuando una red se encoge, alguien se queda sin aire. Alguien iba a romperse. No sabíamos quién, ni cómo. Solo que venía ya. La mañana de la comparecencia definitiva, el cielo estaba claro. Me pareció una broma. Cuando uno se expone, espera nubes, relámpagos, algún signo de que el mundo entiende el peso. Nos citaron en la audiencia provincial a primera hora. El inspector tenía en la carpeta las medidas cautelares para bloquear cuentas y licencias de Bruno, siempre que la jueza confirmara las declaraciones y la documentación. Era, por fin, una vía legal nítida. Lo que no sabíamos era cuánto resistiríamos nosotros mientras esa vía se abría. Antes de entrar, se acercó un periodista. Preguntó por la dimensión humana del caso. No dijo nuestros nombres, pero los tenía en la mirada. Darío se puso delante de mí, no como muro, sino como decisión. No contestamos. Cruzamos el arco de seguridad con un silencio que decía más que cualquier titular. Dentro, la abogada de Bruno jugó su última carta. Un escrito urgente alegando relaciones personales entre testigo y testigo que podrían contaminar la valoración. Era una forma elegante de decir lo que otros dirían sin elegancia. La jueza alzó la vista por encima de las gafas. Preguntó si esa relación tenía consecuencias jurídicas. La abogada tartamudeó, apeló a la prudencia. La jueza fue de una claridad rara. Aquí evaluamos coacciones y contratos. La vida privada, siempre que sea libre y entre adultos, no entra en mi mesa. Sentí como el aire volvía a mis pulmones. Darío, a mi lado, aflojó los hombros. Por un momento, el mundo estuvo bien alineado. Se admitieron las medidas. El puerto dejaría de ser un tablero propiedad de uno solo. Salimos con el inspector y la secretaria. Nos dieron instrucciones y un calendario. Habría diligencias, llamadas, quizá un juicio. Pero lo esencial estaba hecho. A la salida, el mismo periodista insistió. Esta vez me detuve. Lo que importa, dije, es que nadie vuelva a deberle su vida a un hombre que compra silencios. Esa frase, corta, se volvió titular. Y con el titular llegó la ola. Entrevistas pedidas, mensajes de apoyo, insultos anónimos. En el cuartel, algunos dejaron de saludar a Darío. Otros lo hicieron con más fuerza que nunca. En mi barrio, una vecina dejó una bolsa con comida en la puerta. Otro vecino murmuró, valiente, sin mirarme. Aprendí que la ciudad no es una sola voz, sino una mezcla que nunca se separa del todo. Quedaba lo nuestro. Esa noche, el inspector nos dejó en una dirección distinta, más discreta, con la recomendación de mantener perfil bajo unos días. En el ascensor, Darío apoyó la espalda en la pared y cerró los ojos. Yo conté su respiración. Cuando la puerta del piso se cerró, no hubo discursos. Me acerqué hasta quedar a un paso. Mis manos temblaron sin esconderlo. Él también. No sé cómo se hace esto, dijo. Lo otro sí, esto no. No hubo necesidad de inventar un protocolo. Bastó con reconocer que estábamos vivos y que, pese a todo, habíamos escogido el mismo lado. Me rozó la comisura con el dorso de la mano como quien prueba una temperatura. Se demoró un instante que calentó la piel y deshizo el miedo. La cercanía se volvió esa frontera de siempre, pero por primera vez no ardía como peligro, sino como hogar. El mundo se apagó alrededor. Nos quedamos a un aliento de cruzar la línea, y en ese borde entendimos que no hacía falta saltar para saber. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites y pequeñas tormentas. La unidad de Darío abrió un expediente preventivo que olía a castigo disfrazado. Él respondió con la cabeza alta y una renuncia escrita que nadie esperaba. Prefería irse antes que aceptar la sombra. Yo inicié un proceso para cerrar la baja definitiva y formarme en un trabajo nuevo, lejos del puerto, lejos del ruido que no nos debía nada. Decidir es otra forma de curarse. Bruno, mientras tanto, se movía entre abogados.
A falta de certezas, quiso forzar una negociación. Ofreció silencio a cambio de retirar mi colaboración. Rechacé. No por heroísmo, por cansancio. Había vivido demasiado tiempo con la respiración prestada. Cuando llegó la notificación de que sus licencias quedaban suspendidas y sus cuentas, intervenidas, no celebré. Respiré. A veces eso es todo. Un atardecer, volvimos al puente de hierro. No por nostalgia, sino para cerrar un círculo. Nos apoyamos en la barandilla y miramos pasar un tren lento. Darío rompió el silencio con una verdad sin adornos. Yo te habría perdido 1000 veces si no te elegía una. Y yo, respondí, me habría perdido entero si volvía al pasillo sin ventanas. No sé si lo nuestro sobrevivirá a todos los inviernos. Sé que hubo un día en que 2 hombres, que aprendieron a callar para seguir, pusieron su nombre en voz alta, y en ese gesto hicieron sitio para respirar. Aprendimos a habitar el borde sin caernos, a reconocernos en la mirada que se queda un segundo de más, en la mano que se demora lo justo para encender la piel sin quemarla, en la calma de saber que lo que no se nombra, a veces es más real que lo que grita. La última llamada del inspector llegó cuando ya nos íbamos. Un procedimiento más, un calendario, la advertencia de que el ruido bajaría, de que la ciudad olvidaría pronto. Colgué. El aire junto al río estaba limpio. Darío me tocó el antebrazo con esa naturalidad nueva que aún me sorprende. No hace falta correr, dijo. Tenemos tiempo. Miré el agua moverse bajo el metal. El puente dejó de ser un lugar de huida para convertirse en punto de partida. No hubo promesas solemnes. Hubo una conjunción humilde. Hoy, aquí, contigo. Y por primera vez en meses, sentí que esa frase bastaba para sostener el día siguiente.